Las Islas Malvinas conforman parte de nuestro territorio nacional, formando un archipiélago en el Atlántico Sur situado a 700 kilómetros de la costa patagónica. El mismo está compuesto por unas 200 islas, dos de ellas las mayores, Gran Malvina al oeste y Soledad al este. Si bien existen evidencias de que fueron visitadas anteriormente por otros exploradores, en 1600 un marino holandés logró hacerlo exitosamente. Los primeros ocupantes fueron franceses en 1764. El Reino de España protestó diciendo que el territorio le pertenecía y Francia debió transferirle las islas. Los británicos establecieron un destacamento militar y fueron expulsados por los españoles al ser descubiertos. Las Malvinas permanecieron habitadas bajo el control español hasta 1811. En 1820, el gobierno de Buenos Aires envió una fragata y ejerció actos de soberanía para reafirmar el dominio. Luego se estableció una población de 300 personas y se creó la Comandancia Política y Militar de Argentina. En 1829, 4 años más tarde, los británicos volvieron a ocuparlas y desalojaron a las autoridades nacionales. Nuestro país nunca dejó de reclamar contra injusticia ni de exigir la restitución de las islas. Además de todo esto, en la época de la descolonización, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó su primera resolución sobre la cuestión de las Islas Malvinas, invitando a la Argentina y al Reino Unido a solucionar su disputa de soberanía. Actualmente, Argentina considera todas las islas en disputa como parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el Reino Unido las administra como territorio de ultramar. La junta militar que gobernaba el país desde el golpe de Estado de 1976 decidió tomar las islas por la fuerza. Intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la unión nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El 2 de abril de 1982 se desembarcó en la capital de las mismas. Todos los intentos diplomáticos por detener la guerra inminente fallaron. Las fuerzas de la ex primer ministra Margaret Thatcher iniciaron su bombardeo sobre la capital el 1 de mayo. Finalmente, el 14 de junio de 1982, a 74 días de enfrentamiento naval, aéreo y terrestre, Argentina aceptó su rendimiento ante el Reino Unido. Hay que tener en cuenta que al haber ocurrido todo tan rápido durante una época cuyo contexto histórico es el de una dictadura, todo fue una decisión impulsiva e improvisada. Se los llamó adolescentes sin experiencia y que apenas sabían utilizar los armamentos. Algunos de ellos ni siquiera habían empuñado armas hasta ese entonces. Incluso se llamó a toda una camada, la llamada clase del 63, quienes fueron jóvenes que apenas un año de haberse egresado del secundario ya estaban asistiendo a la guerra. Muchos de ellos no sabían a dónde iban, estaban simplemente cumpliendo con su deber. Los que habían hecho la colimba creían que se trataba de otra misión o tarea a cumplir, nadie creía que irían a una guerra. Cuando se los dijeron encima del barco, era una situación inimaginable y desesperante. Sabían que muchos no regresarían a sus casas ni con sus familias, y que el día anterior había sido el último contacto que habrían tenido, pues todas las cartas, regalos y cualquier conexión que tratasen de tener con el país no era permitido o eran confiscadas. Nuestra profesora de Historia nos propuso como proyecto para abordar este tema entrevistar a un excombatiente de Malvinas. Nosotras tuvimos la suerte de encontrarnos en la escuela número 2 de Bursaco, llamada Héroes del Crucero Ara General Belgrano, con Fernando Palacios, sobreviviente de dicho buque, hundido en guerra y veterano de esta. Él logró contarnos un poco del sufrimiento que era encontrarse allí en esa guerra. Y allá, el momento cuando llegaron a Ushuaia, ¿cómo se organizaron? Bueno, cuando llegamos a Ushuaia, obviamente había muchos quemados, muchas personas heridas. Inclusive en la balsa nuestra había un suboficial que tenía los brazos todo quemado, con la carne viva. Y imagínense la quemadura con el agua salada, lo que produce. Entonces le inyectaban morfina. Y bueno, a los que estaban graves en Ushuaia quedaron en el hospital. Y a nosotros nos dieron ropa limpia, nos pudimos bañar, nos atendieron los médicos.
Yo no tuve ningún rasguño, nada. Lo único que bajé 6 kilos en 27 horas de tanto vomitar. Porque se movía la balsa, aparte estamos todos empetrolados, y el olor y bueno. A su vez, Gustavo Morari nos relató algunos de los castigos que ejercían en la colimba por mal comportamiento, expresando el maltrato hacia los jóvenes y combatientes incluso antes de la guerra. Es obvio que esta actitud ante los soldados no cambia durante esta tampoco. Pero bueno, pasaron cosas bastante complicadas ahí. Por ejemplo, había un grupo de muchachos, creo que eran, no recuerdo si eran 6 o 7, que eran testigos de Jehová, y ellos por su religión no juran la bandera, ni se ponen la ropa del ejército, ni nada por el estilo. Con lo cual lo trataban literalmente como animales. Los tenían, o sea, es muy duro esto, pero es real, porque yo lo viví y lo vi. Los tenían atados del cuello, alrededor de un pozo, en un patio, y ahí los tenían todo el día y les ponían un plato de comida como si fuesen un animal. Así estuvieron una semana, hasta que le firmaron la libreta, el DNI, y les dieron la baja y los trajeron a Buenos Aires, y después ya no los vimos más. Y así fueron pasando otras cosas. ¿Y vos cómo te comportabas? ¿Cómo eran los castigos? Si te portabas mal, ¿cómo? Y los castigos eran, te estaqueaban, eso es, te acuestan en el piso con las piernas y los brazos abiertos, te atan de las muñecas y te atan de los tobillos, y arriba te ponen una lona a unos 10, 15 centímetros del cuerpo, te dejan a la intemperie, y si hay sol, por ejemplo, te tiran agua arriba de esa lona para que sientas el vapor, y bueno, y así te dejan horas o días, te pueden dejar. Suena medio de película, pero es verdad, porque pasó. Estas cosas pasaron. Todo este esfuerzo y dolor nos llevó a reflexionar sobre qué innecesaria e injusta fue la guerra. Por eso, nuestro deber como estudiantes de Euskal Etxea al hacer este video es alzar la voz para jamás olvidar y contribuir al, tal como Fernando diría, proceso de malvinización en nuestro país. Nosotros tuvimos, los veteranos de guerra, tuvimos 2 periodos. Del 82 al 95 y del 95 hasta hoy en día. El primer periodo fue de malvinizar al país. Fuimos olvidados por 15 años. No nos daban trabajo, éramos los loquitos de la guerra. Yo tuve trabajo cuando se enteraron que era veterano de guerra, me echaron. No teníamos asistencia médica, no cobrábamos ninguna pensión, estábamos olvidados. O sea que ese periodo fue desmalvizante, desmalvizador. Los presidentes que estuvieron en ese periodo no se olvidaron lo que había pasado en Malvinas. Recién en el año 95 nos reconocen, después de mucha lucha que hicimos nosotros. Por eso, después del 95 empezamos a malvinizar. Claro. Y lo que estamos haciendo ahora los veteranos, ya con 60 años, ya abuelos, estamos malvinizando. ¿Cómo? Ir a las escuelas, informarles a ustedes, contarles nuestra experiencia, poner nombres a la escuela de Malvinas, a las calles, para que no se olviden de Malvinas. Esa es nuestra... ¿Qué te parece? Y no somos héroes nosotros. Los héroes son los 649 que quedaron en Malvinas. 323 del crucero y 326 en Malvinas. En conclusión, luego de haber escuchado todas las entrevistas, lo trabajado en clase y comprendiendo la situación vivida por los excombatientes y veteranos, brindamos todo nuestro respeto y orgullo a aquellos jóvenes que combatieron por la soberanía de nuestra patria. También nos apenamos por lo que tuvieron que vivir a tan temprana edad y por el poco reconocimiento y agradecimiento que les dio nuestro país a su regreso.
Exclamamos nuestro repudio a aquellas personas cobardes que se encontraban en el poder en ese momento, quienes tomaron la decisión de presentar batalla, aún sabiendo que no estábamos preparados. Honor, gloria y memoria a los caídos en Malvinas. Estarán siempre presentes en el espíritu, alma y corazón de todos los argentinos. Buscamos justicia histórica y respeto al derecho internacional de su reconocimiento. Las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas. La patria existe, la patria vencerá. ¡Viva la patria!